Si consultamos con los bonaerenses cuál es el tema o el problema social de mayor recurrencia y preocupación, sin lugar a dudas nos encontramos con lo que tiene que ver con el agua, la falta del servicio de manera eficiente desde hace muchos años en la ciudad. Por lo tanto, este es nuestro tema de hoy. Queremos abordar todo lo que es el contexto general y llegando de manera muy cercana a la situación real en materia legal y en la práctica con nuestro invitado de hoy, el señor Carlos Julio Ramírez Quintero. Él es abogado y también integrante del Comité del Agua y lo que se conoce también en la ciudad como el Comité de la Marcha para Vivir con Dignidad. En su condición de abogado se ha involucrado de manera comprometida para conocer los detalles acerca de lo que es el contrato que tiene la alcaldía de Buenaventura o el convenio que dio lugar a la creación misma de la entidad que hoy presta el servicio, y desde ese punto de vista histórico hasta nuestros días le han hecho seguimiento desde el Comité del Agua, y hoy queremos compartir con ustedes tanto una declaración pública que acaban de hacer el Comité del Agua responsabilizándose de sus posturas y también del análisis que hace para nosotros en este programa de manera especial nuestro invitado. Es un gusto para mí entonces contar con alguien que nos va a dar luces sobre este tema de tanta importancia para Buenaventura. Saludo entonces al abogado Carlos Julio Ramírez Quintero. Erzaín, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de exponerle a la comunidad bonaerense detalles de tipo jurídico, soportes legales de la situación relacionada con la mala prestación del servicio de acueducto para nuestra comunidad. En un asunto que involucra al operador, al prestador en principio, que es Hidropacífico, y que, si bien es cierto, exige la adopción de medidas, por supuesto que nosotros hemos asumido a través del Comité del Agua y el Comité de la Marcha una postura crítica, pero también hemos hecho aportes, porque no basta simplemente con enunciar el problema, sino también como ser parte de la solución, y resulta que la solución, desde el punto de vista legal, la existe, y los soportes, de hecho, por supuesto que también los hay y toda la comunidad los conoce. Pocas veces hemos podido escuchar, señor Carlos Julio, en Buenaventura, explicaciones completas acerca del origen, el desarrollo y el contexto actualizado de lo que pasa con el tema del agua desde el punto de vista del relacionamiento, como lo dice usted, en el marco legal. Pues bien, ustedes desde el Comité del Agua se han encargado de escrutar todos los documentos, de analizarlos y depurarlos y hacer una explicación clara para nuestros televidentes. Hoy vamos a compartir en esta entrevista igual imágenes y algunos apartes de la declaración que ustedes hicieron en el marco de la rueda de prensa para complementar, y la invitación mía es a que hagamos un programa muy pedagógico en esa materia. ¿Qué es lo que está pasando? Pues ahora se va a demostrar, pero es que Hidropacífico se dedicó más a atender los negocios que así le rentan, como es el aguabuque, como es una embotelladora y como es venderle agua a los grandes consumidores y a entidades como Agua Dulce, que está aquí al frente, que como están construyendo necesitan mucha agua, entonces ella prefiere vendérselo a esas entidades que dárselo a la población, porque el modelo le permite ganancia, y ellos con la población, la verdad es que con la población Hidropacífico lo que gana es muy poco, simplemente mantiene la operación, pero no tiene una ganancia suprema. Entonces el agua, en vez de dárselo a la población, la están entregándoselo a estos grandes negocios que están. El pasado 22 de este mes de noviembre del año en curso, el Comité de la Marcha y el Comité del Agua
le hicimos una solicitud, una petición al señor alcalde Eliezer Arboleda pidiéndole la terminación del contrato con Hidropacífico y la operación pública del servicio de acueducto. Ese documento suscrito por los integrantes de los comités y avalado por un gran número de ciudadanos bonaverenses que nos dieron el respaldo, ¿cierto?, a esa pretensión, es una solicitud que tiene como punto de partida un mandato constitucional previsto en el artículo 365 de nuestra Carta Magna, que dice: los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. De punto de entrada le está diciendo que le corresponde al Estado prestar el servicio, en este caso nuestro, le corresponde a la alcaldía la prestación de los servicios públicos. Y ese mismo artículo dice en su párrafo siguiente: los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares. Soportado en este artículo que le dice al Estado, usted debe prestar el servicio y lo puede hacer directamente a través de un operador público o también a través de los particulares, el Consejo Municipal de Buenaventura, en esa época era un municipio, no era distrito, expidió el acuerdo número 06 del 2001, que en su artículo primero dice lo siguiente: acuerda, artículo primero, autorízase al alcalde del municipio de Buenaventura para que constituya una empresa que preste los servicios públicos domiciliarios de alcantarillado y acueducto. Le está diciendo al alcalde, como primera autoridad administrativa, que preste los servicios de acueducto y alcantarillado y que cree una entidad en ese sentido. Ahí es que nace la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura. Y en su artículo segundo le hace una añadidura que dice: la empresa constituida, o sea, la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado como ente público, que es el encargado de prestar en nombre de la alcaldía el servicio, la empresa constituida prestará los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado mediante la contratación de un operador privado especializado. Mediante la contratación de un operador privado especializado. Y hagamos un pequeño paréntesis aquí, o una pausa, señor Carlos Julio, precisamente para ir desarrollando ante nuestros televidentes el tema de la manera más asimilable posible. Y entonces, cuando dice un prestador especializado, yo noto que ustedes como Comité del Agua le hacen un gran reparo al hecho de que la empresa contratada para el caso no era especializada, al menos no puede mostrar experiencia al momento de empezar a hacer sus labores. Y sobre eso versa un poco la reflexión del Comité de la Marcha en la rueda de prensa. ¿Qué me puede usted decir? Constituida la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura, que es la que va a prestar el servicio a través de un operador privado especializado, la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado hace una convocatoria pública para contratar a ese operador privado especializado. En esa convocatoria pública resulta favorecido la Sociedad Hidropacífico, que pues termina siendo, digamos, el beneficiario del contrato que suscriben la Sociedad de Acueducto, Alcantarillados e Hidropacífico, que tiene en su formación, digamos, previa a la constitución del contrato, algunas irregularidades que podían dar lugar a pensar que se incurrieron en unos vicios constitutivos de nulidad y que podrían, digamos, poner en entredicho la validez del acto, y que tiene que ver algo así como usted dice también, con el tema de que no se trataba de un operador especializado, porque entonces no tenía la experiencia que se requería. Fue una empresa constituida, digamos, justamente para la época en que se hizo la convocatoria, que terminó adjudicándosele en diciembre del año 2001 y entró en operación en enero del año 2002 por 20 años que se hizo el contrato, de los cuales a hoy han transcurrido 15 años y faltan todavía 5 años. ¿Por qué no acudimos nosotros
a insistir en los vicios de nulidad en que se pudieron haber incurrido previos a la suscripción del contrato, porque eso implica que tendríamos que acudir a la vía judicial, a lo contencioso administrativo, y es un pleito largo que se va a tomar mucho tiempo, y optamos por acudir más bien a los errores en que ha incurrido Hidropacífico después de la suscripción del contrato y que tienen que ver con el deber de cumplir las obligaciones que le corresponden. Ahora, maestro, para hacer sustancioso el programa y mantener pues, muy atenta a la audiencia, quisiera que antes de avanzar en estos detalles también nos contara acerca de los compromisos que de manera pública ha mostrado el señor alcalde en torno a su voluntad de enfrentar el tema. El licenciado Eliezer Arboleda Torres, desde el momento en que asumió el cargo como alcalde ahora en enero y a la fecha de hoy, es decir, 11 meses, casi un año después, ha venido anunciando el interés de dar por terminado el contrato con Hidropacífico, pero no ha pasado del enunciado a la realidad. Eso que hizo que el Comité de la Marcha y el Comité del Agua pues, le pidiéramos formalmente que concretara esa intención que él ha venido expresando para el conocimiento público, es decir, como que pase del dicho al hecho, y por eso la solicitud en ese sentido. ¿Por qué? Porque hay herramientas de hecho y de derecho para dar por terminado el contrato, y por eso lo que se acabó de hacer el 22 de noviembre, cuando se radica por ventanilla ese documento, y estamos a la espera de que el alcalde nos responda, y le agrego las razones digamos que entran digamos en continuidad al argumento que nosotros asumimos para decir por qué se puede dar por terminado el contrato y que simplemente se necesita es la disposición, la voluntad política del alcalde. Ocurre entonces que Hidropacífico no presta debidamente la obligación de un servicio continuo y de buena calidad. La ley 142 de 1994, que es el régimen de servicios públicos domiciliarios, en su artículo 136 dice que constituye falla en la prestación del servicio la discontinuidad de un servicio de mala calidad, y que el primer deber, la primera obligación es justamente eso. Entonces, ¿qué ocurre? Si el contratista, el operador al cual se le adjudicó el contrato, que es Hidropacífico, incurrió en el incumplimiento de sus obligaciones, entonces se puede acudir al artículo 18 de la ley 80 de 1993, que es el régimen de la contratación pública, que ordena que cuando el contratista incurre en incumplimiento de sus obligaciones que pueden afectar de manera grave la prestación del servicio, a riesgo de hacer que se suspenda el mismo, de que no se pueda seguir prestando, el contratante dará por terminado el contrato. Dice, declarará la caducidad del contrato. Entonces, como Hidropacífico, como contratista operador, ha incumplido con sus deberes, y la comunidad sabemos todos pues, en qué consiste ese incumplimiento, que es un servicio de mala calidad, le corresponde entonces a la Sociedad de Acueducto de Alcantarillado, que fue quien lo contrató, declarar la caducidad. Bueno, pero ahora, ¿cuál sería, digamos, el trámite para efectos de que eso se vuelva tangible en realidad? En el escrito le decimos al alcalde que por conducto de él. ¿Y por qué por conducto de él? Porque es que resulta que quien contrató a Hidropacífico mediante una licitación pública fue la Sociedad de Acueducto de Alcantarillado, y la Sociedad de Acueducto de Alcantarillado tiene una junta directiva integrada por 3 personas, y uno de los miembros de la junta directiva es precisamente el señor alcalde, y la junta directiva le imparte instrucciones, le da órdenes al gerente, y le estamos diciendo al alcalde, convoque la junta directiva de la Sociedad de Acueducto de Alcantarillado que usted preside, reúnanse en los 3 miembros, impártanle al gerente de la Sociedad de Acueducto de Alcantarillado la orden de dar por terminado el contrato con Hidropacífico, declare la caducidad y délo por terminado y proceda a liquidarlo en el estado en que se encuentra. Es decir, hasta allí todo eso se hace por conducto del señor alcalde, y lo demás también, porque aquí vendrían entonces otros agregados, que es el tema, y si Hidropacífico, por decir algo,
llega hasta la medianoche del día de hoy, en el minuto siguiente, ¿qué pasa? Se va a suspender la prestación del servicio. ¿Y qué pasa con el asunto de quién va a entrar a operar por Hidropacífico? Y por supuesto que sobre eso también tenemos también aportes que hacer y vamos a seguirlos diciendo más adelante. Y entonces, esa es precisamente una de las preocupaciones, cuando la gente dice que aunque esté malo el servicio, pero hay una empresa responsable, ¿qué pasaría en esa eventualidad? ¿Cuáles son los escenarios posibles y cómo se contempla la solución en ese caso? Cuando nosotros empezamos a socializar esta solicitud que le íbamos a hacer al señor alcalde y que ya se concretó, alguien nos dijo, oiga, pero ustedes no les preocupa la interrupción de la prestación del servicio. La primera respuesta fue, pues, entre otras cosas, ¿cuál interrupción si ha venido siendo interrumpido durante 15 años? Pero vamos a suponer, ¿cierto?, que nos preocupe de alguna forma una interrupción que por vía de hecho ocurre. Y nos ponían el ejemplo de lo que pasó en Bogotá con Gustavo Petro cuando era alcalde, que a criterio de la Procuraduría que lo sancionó por una interpretación que hizo el procurador entonces, de que cuando él interrumpe la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos en Bogotá, a partir del día siguiente no hubo quien recogiera los residuos y Bogotá se le llenó de basuras y se creó un problema ambiental. Bueno, resulta que para nosotros en Buenaventura, afortunadamente, el contrato que suscribió la Sociedad de Acueducto de Alcantarillados con Hidropacífico, en su cláusula 32 dice continuidad del servicio. Y ahí está la salida al tema eso de la continuidad del servicio. Dice, en el caso de terminación del contrato, el operador se obliga a continuar la prestación del servicio hasta que inicie operaciones el nuevo operador, siempre y cuando la designación no se demore más de 6 meses. Es decir, hay como una especie de periodo de transición para que se haga el empalme. El alcalde declara a través de la Sociedad de Acueducto Alcantarillado, declara la caducidad y durante los 6 meses siguientes hay tiempo ¿para qué? Para nombrar el nuevo operador, para hacer los empalmes correspondientes, pero Hidropacífico tiene que seguir prestando el servicio, no lo puede ir dejando tirado, sino que una vez regularizadas las cosas, dentro de esos 6 meses entra a operar el nuevo designado. Por supuesto que entendemos que no se van a tomar 6 meses, pueden ser dentro de menos de un mes o dentro del mes siguiente, pero la idea es que es un plazo prudencial para que eso ocurra. Pero entonces, ¿qué acontece, Gersaín, en Comunidad Bonaverense? Como el acuerdo dice, autorícese al alcalde para que cree una empresa y preste el servicio, y en su artículo 2 le añade, a través de un operador privado especializado. Nosotros le estamos diciendo al señor alcalde, dentro de ese término de transición, tiene tiempo de presentar un proyecto de acuerdo a consideración del Consejo, por medio del cual modifica el acuerdo 06 del 2001. ¿En qué sentido? Que deroga el artículo 2 para que ya no sea a través de un operador privado que se ejecute, sino que asuma un operador público la prestación del servicio. Y resulta que ese operador público ya existe, que fue la empresa que se creó, que es la Sociedad de Acueducto Alcantarillado. Ahí lo único que tiene que hacer el alcalde simplemente es, a través del Consejo Municipal, derogar el artículo 2, entregarle la responsabilidad directamente a la Sociedad de Acueducto Alcantarillado, que entre otras cosas existe y simplemente lo que se necesita es que ellos asuman la prestación del servicio, se hagan los empalmes respectivos pero vendría también otra preocupación, pero por supuesto que a lo mejor eso va a requerir también implementar algunas contrataciones ágiles, y la pregunta es si habrá tiempo para licitaciones o públicas que seguramente se demorarán. Resulta que también hay una salida legal. El artículo 42 de la Ley 80 de 1993 que ya mencioné, que es el Estatuto de la Contratación Pública, habla de una figura expedita que se llama la declaratoria de urgencia manifiesta. Y la urgencia manifiesta dice que cuando las condiciones de apremio, como en el caso que la que tendríamos, ¿cierto?, pudieran poner en riesgo la prestación del servicio, se podrá acudir a la contratación sin necesidad de recurrir a los eventos
de las convocatorias públicas. En otras palabras, se puede contratar directamente. Entonces el alcalde tiene en esos 6 meses de transición, 1, espacio para solicitar la modificación del acuerdo respectivo, 2, para hacer la contratación del caso, y 3, para que el operador asuma sin que haya interrupción en la prestación del servicio. Señor Carlos Julio, si el terreno, el escenario en materia legal es como lo presenta usted, expedito, si es posible concebirlo y actuar, ¿cuáles podrían ser las explicaciones que den ustedes razonablemente buscando entender la lentitud o la duda de parte del alcalde en dar ese paso? ¿Cuáles pueden ser las causas que hagan que eso no haya sucedido? Gersaín, la verdad que nosotros no entendemos, porque si están dados los argumentos de hecho y los argumentos de derecho, no sabemos por qué la decisión no se ha tomado aún. Es decir, y además es un asunto que es evidente, es que ni siquiera necesita demostración. Mire, el Código General del Proceso habla de los hechos notorios y dice que los hechos notorios no requieren prueba. Los hechos notorios son aquellos que son de público conocimiento, del cual está enterado la comunidad y las autoridades. Aquí no hay que demostrar nada, simplemente se necesita es decisión política, es decir, es pasar del dicho al hecho. Es lo que popularmente se dice en nuestra comunidad, es mucho tilín y nada de paletas. Nosotros queremos que, habidas las argumentaciones que existen, porque las hay, simplemente se proceda a la decisión. Mire, la decisión es administrativa, se produce un acto administrativo a través del cual se declara la caducidad del contrato. Se especula que hay una preocupación porque a lo mejor seguramente Hidropacífico va a demandar, y tenga la certeza de que seguramente va a demandar, pero nosotros tenemos también la certeza de que Hidropacífico, si demanda, va a ir por lana y va a salir trasquilado, porque si bien pudiera haber unas responsabilidades compartidas entre la alcaldía, entre la sociedad de acueducto de alcantarillado, por supuesto que Hidropacífico también tiene unas responsabilidades, y lo más probable es que al final de un pleito terminen siendo condenados con unas sanciones pecuniarias en perjuicio para el pago de los perjuicios que se le hayan causado con esas irregularidades en la comunidad bonaverense, y que terminaría, lo más probable, en una acción de repetición, es decir, tendrían que pagar por los daños que se le hayan causado a la comunidad bonaverense por la mala prestación de un servicio. Pero es más, miren, yo acudo a una canción que de nuestro bonaverense famoso y reconocido Junior Jane, que es lo que no sirve se bota. Y en este caso es algo así, ¿no? Nadie puede estar obligado a mantener una vinculación contractual cuando la contraparte no hace su trabajo. Y al final de cuentas, es decir, el gran perjudicado es el pueblo bonaverense, y en esa suma de responsabilidades, pues los encargados de prestarle servicio le tienen que decir a la comunidad que las soluciones son estas, y nosotros como comunidad se la estamos planteando. Aquí simplemente se necesita es querer resolver las cosas, es decir, dejar de ser parte del problema para convertirse en parte de la solución. Hagamos esa precisión. Usted dice que lo que falta es pasar del dicho al hecho, y menciona que le han solicitado de manera formal pronunciarse. ¿Qué ha ocurrido con eso? ¿En qué términos ustedes le solicitaron pronunciarse o expresar su voluntad de actuar? Precisemos eso. El pasado 22 de septiembre convocamos una asamblea ciudadana en el Boulevard. Sí, es apenas 2 meses. Ese día... ¿O sería de octubre, maestro? De octubre. 22 de octubre, ¿no? Pues. No, fue en septiembre, fue el 22 de septiembre. La asamblea ciudadana que se convocó por parte del Comité del Agua y el Comité de la Marcha en el Boulevard, una asamblea, digamos, en la que las personas que acudimos, se puso en conocimiento de ellos, y la querencia, ¿cierto?, de expedir un mandato popular pidiéndole al señor alcalde que declarara terminado el contrato con Hidropacífico. Ese mandato popular, esa querencia del pueblo se convirtió
en un derecho de petición por motivos de interés general, y ese documento se concibió precisamente bajo esa óptica y se le radicó el 22 de noviembre al señor alcalde, donde se le dice que termine el contrato con Hidropacífico y que encargue a través de un operador público la prestación del servicio, porque no se trata de quitar a Hidropacífico para que otro operador privado entre a funcionar cuando bien puede hacerlo un operador público, además por razones, digamos, inclusive de conveniencia ciudadana. Si el operador es privado, las ganancias que obtenga van a enriquecer el erario particular de esa persona privada, pero si el operador es público, las ganancias que se obtengan van a servir para reinvertirse en la mejora de un servicio público en provecho de toda la comunidad. Entonces, ¿qué ocurre? Al señor alcalde se le radicó el 22 de noviembre ese mandato popular, ese derecho de petición por motivos de interés general. El alcalde dispone de 15 días hábiles para pronunciarse. Él podrá decirnos sí o no sabemos cómo se va a pronunciar. Nosotros estamos a la expectativa y confiamos que sea, digamos, una respuesta favorable, porque pues la argumentación de hecho y de derecho existe, y además él lo ha venido expresando, o sea que no entenderíamos una respuesta que no acoja, ¿cierto?, esas pretensiones. Nosotros estamos atentos a que eso ocurra y que se vuelva efectivo. Vamos a fijarnos en esta explicación que usted acaba de hacer, en esta mención, y yo invitaría para ello, maestro, a nuestros televidentes y a usted a que nos fijemos en la explicación que el Comité del Agua da acerca de ese componente. Licenciado Eliezer Arboleda Torres, alcalde distrital de Buenaventura, asunto: mandato popular por la terminación del contrato con Hidropacífico de la Asamblea Ciudadana por la defensa del agua y el cambio de modelo de contratación. Cordial saludo. Los suscritos mayores de edad, vecinos de esta entidad territorial urbana y rural, identificados como aparece al pie de nuestras firmas, con dirección para recibir correspondencia, calle Tercera B, número 847, barrio Las Mercedes, Antigua Normal Juan Ladrilleros, personas naturales y organizaciones sociales del Distrito Especial de Buenaventura, constituidos en Asamblea Ciudadana por la Defensa del Agua, valiéndonos de nuestro mandato ordenado en el preámbulo y el artículo 3 de la Constitución Política, según los cuales el pueblo de Colombia ejerce el poder soberano. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. Al tenor del artículo 37 de la Constitución Política, nos hemos reunido pública y pacíficamente para protestar contra la vulneración de nuestros derechos colectivos y reclamar la garantía de su efectividad en el prevalente interés general del pueblo de Buenaventura, expresados en este memorial que hemos denominado Mandato Popular para la terminación del contrato con Hidropacífico y cambio del modelo de contratación. Razones y hechos. Primero, el acuerdo número 6 del 2001 del Consejo Municipal de Buenaventura autorizó al alcalde para que constituyera una empresa que preste los servicios públicos domiciliarios de alcantarillado y acueducto, y estipuló que la empresa constituida preste los servicios mediante contratación de un operador privado especializado. Atendiendo el mencionado acuerdo, el alcalde, a través de su constituida Sociedad de Acueductos y Alcantarillados de Buenaventura S.A.E.S.P., el contratante, celebró con la sociedad operadora Hidropacífico S.A., el contratista, el contrato de mantenimiento y operación de la infraestructura de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Buenaventura, de fecha diciembre del 2001, con una duración de 20 años. Tercero, el contratista operador ha incurrido en hechos de incumplimiento de las obligaciones a su cargo relacionados con la discontinuidad y mala calidad del servicio, que afectan de manera grave y directa la ejecución del contrato y que conducen a su paralización. Cuarto, tales incumplimientos son verdaderos,
son vox populi entre nosotros y su conocimiento no tienen y su conocimiento los tienen las autoridades competentes. No son rumores, se tratan de hechos notorios que no requieren prueba. Artículo 167 del Código General de Proceso. Hechos notorios que se entienden como aquellos que, además de ser ciertos, evidentes, son públicos y sabidos por el común de las personas del pueblo. El pueblo es testigo de ello y por las autoridades de la rama del poder público y de los organismos de control. Objeto de la petición. Con fundamento en las razones y hechos expuestos, el artículo 23 de la Constitución Política, los artículos 13 al 23 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 del 2011, las normas ya citadas y demás aplicables, expedimos el presente mandato popular para la terminación del contrato con Hidropacífico y cambio del modelo de contratación, por medio del cual le hacemos este derecho de petición por motivos de interés general, el interés general del pueblo del Distrito Especial de Buenaventura, con el objetivo de que sean concedidas nuestras pretensiones sobre la prestación continua de un servicio de acueducto de buena calidad, para la cual deberá, por su conducto, primero, que la Junta Directiva de la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados de Buenaventura S.A.E.S.P. imparta la orden al gerente de esa sociedad de declarar la caducidad de dicho contrato y se proceda a su liquidación en el estado en que se encuentre, según el artículo 18 de la Ley 80 del 93, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Segundo, que terminado el contrato por caducidad, para garantizar la continuidad del contrato a inmediato plazo, el contratista operador cumpla su compromiso de no interrumpirlo, ya que es servicio público, hasta que inicie operaciones el nuevo operador, siempre y cuando la designación no se demore más de 6 meses, acorde con la cláusula 32 del citado contrato. Tercero, que durante ese término de 6 meses las actuaciones sean: a. liquidar el contrato, artículo 61 de Ley 80 del 93, presentar al Consejo Distrital el proyecto de acuerdo por el cual se modifica el artículo 2 del acuerdo número 6 del 2001, que quedará así: la empresa constituida prestará directamente como operador público los servicios de acueducto y alcantarillado, artículo 365 de la Constitución Política. C. Acudir a la urgencia manifiesta que consagre el artículo 42 de la Ley 80 del 93, porque la continuidad del servicio exige de forma inmediata, sin acudir a los procedimientos de selección pública, que se celebren y ejecuten los contratos necesarios para que el nuevo operador público atienda directamente, sin interrupciones, la prestación de los servicios. Anexamos firmas, 149 folios de firmas, cada folio tiene 15 firmas. Retornamos entonces y explicamos esto. ¿Qué implicaciones tiene que la nueva entidad llegare a ser una entidad pública en términos de los beneficios económicos para el distrito de Buenaventura, sabiendo que estos son recursos públicos que hasta el día de hoy se están entonces dirigiendo a alimentar una empresa privada que finalmente no reporta los beneficios que uno esperaría? Mire, Gersaín, cuando el negocio lo maneja un particular o un privado, las ganancias pasan a ser parte del patrimonio de ese privado y son para su provecho. Y por supuesto, ¿cierto?, engrosan, digamos, su riqueza específica. Cuando el negocio lo maneja un operador público, las ganancias se revierten en mejoría de ese servicio en provecho de toda la comunidad. Y un operador público privilegia la prestación del servicio en la comunidad y no en el que más paga por el servicio. Y ahí empiezan entonces a notarse, por supuesto, las diferencias en provecho
del interés general. Por eso nosotros hemos venido insistiendo en esa parte, porque es que cuando uno privilegia a la comunidad, entonces aquí lo de menos es primero si paga poco o no paga. Habrán quienes seguramente, digamos, lo harán por otros, pero se podrán entonces hacer distribuciones inclusive de lo poco que se tiene para los demás. Si lo que existe, digamos, en este momento es poco, pero yo tengo un concepto más de la repartición de las riquezas entre todos, muy seguramente la repartición del ponqué permitirá que se le llegue a cada uno de los bonaverenses el servicio que se está prestando. Por eso nosotros insistimos en eso. Y además agréguele esto, es que si durante estos 15 años el operador privado ha hecho una mala prestación del servicio, cuando estamos a portas de poderlo mejorar porque se están ejecutando unas obras de infraestructura del acueducto que se lograron, entre otras cosas, en un plan de choque que surgió gracias a la movilización ciudadana. En el evento de la marcha del 19 de febrero del 2014 que presidió nuestro obispo Monseñor Héctor Epalza, y al plantón que lideró la agremiación de comerciantes 20 días después, el 12 de marzo del 2014. Pues mal haríamos nosotros que como comunidad que hemos tratado de mejorar el negocio, se lo entreguemos en bandeja a un contratista que ha sido un mal operador. Eso sería un premio a quien no se lo merece. Y como no hizo su parte, que era de hacerle mantenimiento a lo que se le entregó, por supuesto que tiene que declararse por lo menos moralmente indigno para asumir la continuidad de la prestación de un servicio que no merece seguirlo prestando. Y esto en un contexto social en el que nosotros pareciera que no hemos entendido algo que hemos escuchado y parece que pasamos de largo ante esa afirmación, y es que el agua, como están las cosas, al menos embotellada, es más costosa nada más y nada menos que el petróleo, que la gasolina. ¿Qué puede usted decir? Mire, Gersaín, así como hay guerras en el mundo por el combustible del petróleo, por supuesto que es que el líquido vital que es el agua es una riqueza enorme. Aquí nosotros estamos en Buenaventura sobre la riqueza, no tenemos petróleo pero tenemos agua. Y la posibilidad de que sea un operador público, la misma administración distrital que asuma el manejo de ese recurso, pues va a implicar no solamente mejoras en provecho de la misma comunidad y poderle otorgar un mejor servicio público a los bonaverenses, sino que nuestra alcaldía haga del agua también un negocio que le va a generar riqueza, recaudos enormes que se van a revertir en la ejecución de otras obras vitales para que los bonaverenses vivamos como comunidad. Es decir, es algo así, mientras los países petroleros se enriquecen vendiendo su petróleo y eso dignifica la vida de ellos, para nosotros vender agua nos va a permitir también unos recursos para dignificar la vida de los bonaverenses. Nosotros podemos exportar agua. Sobre todo si se tiene y se fortalece esta experiencia de veeduría ciudadana que de manera informal ha surgido y se ha constituido como tal. Y digo yo veeduría ciudadana porque ustedes, el Comité del Agua, desde el punto de vista formal, no son una veeduría, toda vez que existen unas normas y unos parámetros para que una organización de ciudadanos sea veeduría. Eso desde el punto de vista formal, pero en la práctica una veeduría más respetable que la del Comité del Agua en Buenaventura creo que es difícil encontrarla y tendría que funcionar como tal en esa eventualidad en que en esta ciudad se diera una entidad pública para gestionar el agua. Gersaín, mire, el Comité del Agua es una organización popular que tiene algo así como 9 años, en la que un grupo de valientes, ¿cierto?, como Narcilo Rosero, como Humberto Hurtado, como Nicolás Rodríguez, como Carlos Ochoa, como Manuel Bedoya, ahora no se me queda Nicolás, Judy Segura, ¿cierto?, Teófila Valdés, y otro grupo. Y muchas que mueven la logística y las empanadas y el café y todas esas personas, ¿cierto?, pues han logrado, digamos, sacar adelante unas luchas en provecho de toda la comunidad, y hay un reconocimiento, y ese tipo de veedurías ciudadanas deben estar también involucradas, digamos, en la vigilancia y la prestación del servicio. Y mire que esto resulta oportuno para agregarle algo. Resulta que la Sociedad de Acueducto de Alcantarillados, creada en virtud de ese Acuerdo 06 del 2001,
tiene una junta directiva integrada por 3 personas, por 3 miembros, pero también tiene pero tiene una asamblea, y esa asamblea tiene un nivel de accionistas equivalente a 20.000 millones de pesos, de los cuales 19.999.000 es el aporte de la alcaldía. O sea que hay apenas un resto menor que lo asumieron los otros socios. Y permítame, le doy el detalle porque es bueno, porque esa asamblea entonces nos va a decir a nosotros la conveniencia de que las veedurías ciudadanas también se involucren en lo que sería la nueva sociedad de acueducto de alcantarillado en este sentido, porque permitiría ampliar el espectro que vincule a la comunidad. Y mira lo que dice, esto es la escritura número 902 del 30 de julio del 2001, expedida en la Notaría de Segundo. Es un documento público, el bonaverense que quiera una copia se les piden. La escritura de que precisemos para que se lo... Mire, mediante la escritura número 902 del 30 de julio del 2001 de la Notaría de Segunda se constituyó la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura. Es decir, esto es como consecuencia de ese acuerdo. Correcto. Y constituida, entonces convocan a la licitación pública y se presenta Hidropacífico y contratan a Hidropacífico. Esa sociedad de acueducto de alcantarillado, es decir, sus órganos de dirección son una asamblea y una junta directiva. Ya dijimos que la junta directiva son 3 miembros y que uno de ellos es el alcalde. Y la junta directiva está integrada así: por el municipio de Buenaventura, que tiene 19.999.996 acciones. Y está también integrada por la Fundación La Esperanza, que tiene una acción por valor de 1.000 pesos. Está integrada por el Terminal de Transporte de Buenaventura, que tiene una acción por valor de 1.000 pesos. Está integrada por la Fundación Instituto para la Formación Especial INFES, con una acción por valor de 1.000 pesos, y por la Fundación Rural y Urbana del Pacífico, con una acción por valor de 3.000 pesos. Es decir, entre Funda Esperanza, el Terminal de Transporte, INFES y la Fundación Rural y Urbana hay 4.000 pesos, y el resto lo tiene la alcaldía. Entonces, simplemente es un tema de redistribuir las acciones, pero abrir el espectro para que se involucren allí. ¿Quiénes? Las veedurías ciudadanas, la academia, y aquí también viene ya parte, después de esa discusión complementaria, es donde si otros entes que pudieran, digamos, mejorar el tema se involucran en esta sociedad, por supuesto que digamos, el control de la misma va a ser mejor. La transparencia. La transparencia va a ser mayor en provecho de la comunidad de Buenaventura. Y en todo caso, entonces, de acuerdo a esos datos que son oficiales, no hay ninguna explicación, al menos pretexto, para decir que la alcaldía, en este caso desde este ente, pueda evadir su responsabilidad en términos de que tiene el total control de la organización. Tenemos la certeza de que no. Es decir, nosotros no vemos por dónde pudiera haber una respuesta desfavorable en ese sentido. Confiamos que sea favorable. Pensemos en ese escenario. Tienen que haber 2 opciones, solamente 2 opciones. Que pasado el tiempo el alcalde se niegue a dar respuesta a ustedes, o de una desfavorable. Y la otra es que de una respuesta favorable. Vamos ahora a pensar en la favorable, pero en este momento pensemos, ¿qué ocurriría si la respuesta es negativa? Mire, en primer lugar, es un derecho de petición, es un derecho fundamental, el alcalde está obligado a responder. Si no lo hace, incurre en falta, ¿sí? Una falta disciplinaria y se expone a sanciones. Pero puede ser que responda dentro del término, en términos desfavorables. Pues eso ¿qué implica? Que nosotros como Comité del Agua y Comité de la Marcha tendremos que seguir en esta lucha con el apoyo ciudadano. Tenemos que seguir insistiendo, y entonces ya toca acudir, digamos, a la decisión del pueblo, porque hay herramientas. Entonces, si las autoridades, en vez de convertirse en parte de la solución, siguen siendo parte del problema, pues nosotros como pueblos, que somos, digamos, el soberano, quienes tenemos el mando, quienes tenemos autoridad sobre nuestras
autoridades, porque la autoridad pública emana de nosotros como pueblo. Entonces también tenemos herramientas y hay mecanismos de participación comunitaria, de participación ciudadana que nos dicen cómo acudir. Y entonces ahí vendría, digamos, lo que haríamos a continuación y que estamos cocinando, por supuesto, y tratando de masticarlo de mejor forma, para que en ese evento, cuando se lo presentemos a la comunidad, si lo expongamos a la luz pública, pues llegue bien soportado, sólido, y podamos con el respaldo ciudadano poderlo llevar a cabo a falta de una respuesta oportuna, sensata y buena para los intereses de la comunidad bonaerense. Y hemos notado que, en definitiva, como usted lo mencionaba, la credibilidad y el reconocimiento incluso de parte de los medios de comunicación hacia las iniciativas del Comité del Agua se consolida y que en ese sentido pues sigue creciendo el respaldo popular. Sí, mire, el Comité del Agua inicialmente eran 5 valientes, ¿no? Después de la Asamblea Ciudadana del Boulevard, acudimos, dicen los menos optimistas, 300 personas, pero y otros dicen que se pasó de 5 valientes a 300 espartanos, ¿no? Pero esos espartanos fueron los que lograron, digamos, mantener la soberanía de los griegos frente a la incursión de los persas. Ellos tuvieron un final, pues diríamos, no muy grato, porque al final de cuentas murieron los 300, pero eso garantizó que su pueblo, ¿cierto?, viviera. Y el que da la vida por los demás no la pierde, sino que la gana. Eso está escrito en el libro de libros, es un mandato del gran maestro señor. de Jesús, ¿cierto? Así es. De hecho, el mundo hoy se inclina ante la grandeza de esos 300 que 20 años después fueron homenajeados precisamente con el templo del Partenón, maestro. Sí, señor, y nosotros confiamos en la protección de Dios, por supuesto, porque es un tema espinoso y que implica algunos riesgos, pero cuando uno mira a la cara, ¿cierto?, a los menores de edad, a los niños, a los hijos, a los nietos, y como ellos preguntándole a uno, bueno, ¿y ustedes adultos qué están haciendo para que Buenaventura sea mejor? Pues eso le dice a uno todo lo que sea necesario, porque bien vale la pena con tal que les toque una mejor patria, ¿sí? Bien, y en el escenario favorable en que el alcalde diga que definitivamente acoge el llamado del pueblo y que se ve en la necesidad de suspender el contrato, ¿ese es el término correcto? No es suspender, es darlo por terminado. Darlo por terminado. El término legal es declarar la caducidad. Bueno, eso implicaría entonces que no va más Hidropacífico y que se ve obligada la alcaldía a constituir una nueva empresa o a entregarle el dominio. No, ya está constituida, es entregársela a la sociedad junto al alcantarillado, a la y asumir esa tarea. Y asume la prestación del servicio como operador público. En ese escenario, entonces, ustedes se la jugarían por impulsar el que continúe en las manos entonces de la sociedad de acueducto y alcantarillado, por supuesto, el dominio, que no tenga que entregársela a una entidad privada. A un operador público, para que los beneficios se retribuyan en pro de la comunidad. Y entonces hay la fortaleza institucional, la capacidad para asumirla sin desbordarse, sin que tengan, sin que vaya a ser más malo el servicio que lo que hoy tenemos. Se podría pensar que puede resultar peor, digamos, la medicina que la enfermedad. En este caso no. ¿Es una preocupación de algunos? Por supuesto que no, porque es que Hidropacífico presta el servicio administrativamente, que es la labor que hacen ellos, pero la operación la hacen a través de una interpuesta persona. Y eso perfectamente puede seguir, sencillamente puede seguir dándose. Seguir siendo así. Seguir siendo así, sí, señor. Bueno, este es entonces el escenario que tiene Buenaventura en estos días siguientes. Si se dan las cosas, ¿qué tiempos manejan ustedes? ¿Qué expectativas tienen? Si llegara a haber la buena voluntad, ¿cuáles son los tiempos en el próximo año? ¿Cómo manejarían eso? Confiamos que el término máximo podría ser el que plantea la cláusula 32 del contrato sobre la continuidad del servicio, de ese periodo de transición de 6 meses, que por supuesto, ¿cierto?, si hay la agilidad que se requiere, puede ser en menos tiempo. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Yo por último diría que la pregunta que hago es la que han formulado algunos periodistas, incluso
frente a la forma como ustedes se relacionan con la ciudadanía. Sabemos que ha venido creciendo el respaldo y aún así en la eventualidad de que el alcalde dé una respuesta negativa al derecho de petición, pues se van a necesitar manifestaciones muy amplias de la comunidad. ¿Eso cómo sería? ¿Cómo fortalecen ustedes y cómo están trabajando ese componente de profundizar su relación con las bases de la comunidad y tener más respaldo popular? Mire, la movilización ciudadana, el derecho a expresar y de protestar públicamente está consagrado en la Constitución política y es un derecho fundamental. Tenemos que acudir a eso, porque es que en la medida que nos quedemos callados, por supuesto que van a seguir abusando de nosotros, pero si la comunidad sale y se expresa, pero en abundancia, como el 19 de febrero del 2014, con la marcha para enterrar la violencia y vivir con dignidad, como el plantón del 12 de marzo a través de que organizó la agremiación de comerciantes, que preocupó al gobierno nacional porque entendieron que en Buenaventura se estaba cocinando, digamos, una protesta pública de grandes proporciones y había que salirle con soluciones, y que forzó al gobierno nacional para que acudiera y al menos planteara el plan de choque, que ha quedado corto, entre otras cosas. Pues eso mismo, ese mismo tipo de comportamientos tenemos que nosotros que ser repetitivos para que nuestras autoridades locales tomen las decisiones acertadas en provecho de nosotros mismos. Bueno, maestro Carlos Julio, a usted muchísimas gracias. Vamos a estar muy pendientes de lo que sigue. Sin lugar a dudas, este es un tema que va a seguir ocupando y llamando la atención de los medios de comunicación, y esperamos estar allí presentes en el momento en que en definitiva se solucione, y se soluciona expresándose en el buen servicio del agua, aumentando el número de horas y de prestación del servicio. Gersaín, esto pareciera una lucha descomunal, porque cuando lo tratan de desanimarnos nos dicen, pero es que es un contradictor enorme, pero nosotros como creyentes, es una cuestión de fe, ¿no? Nosotros simplemente respondemos que con la ayuda de Dios, David le pudo a Goliat, y Moisés le pudo al faraón de Egipto, ¿cierto? Es decir, un asunto de fe en la fuerza misma de la insistencia y de la persistencia también, Sí, maestro. señor, con la ayuda de Dios el pueblo puede. Bueno, a usted muchísimas gracias. Igual a nuestros televidentes les invitamos a estar pendientes de este tema. De hecho, en el curso de la semana estamos también mostrando en otro programa la intervención completa de la rueda de prensa, que explica con detalles, para quienes quieran conocer al más mínimo, a la minucia, este tema que es sin lugar a dudas de gran importancia para Buenaventura. A ustedes mil gracias y nos vemos en nuestro próximo programa. Como están construyendo necesitan mucha agua, entonces ella prefiere vendérselo a esas entidades que dárselo a la población, porque el modelo le permite ganancia, y ellos con la población, la verdad es que con la población Hidropacífico lo que gana es muy poco, simplemente mantiene la operación, pero no tiene una ganancia suprema. Entonces el agua, en vez de dárselo a la población, la están entregándoselo a estos grandes negocios que están. El pasado 22 de este mes de noviembre del año en curso, el Comité de la Marcha y el Comité del Agua le hicimos una solicitud, una petición al señor alcalde Eliezer Arboleda, pidiéndole la terminación del contrato con Hidropacífico y la operación pública del servicio de acueducto. Ese documento, suscrito por los integrantes de los comités y avalado por un gran número de ciudadanos bonaverenses que nos dieron el respaldo, ¿cierto?, a esa pretensión, es una solicitud que tiene como punto de partida un mandato constitucional previsto en el artículo 365 de nuestra Carta Magna, que dice: los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado
es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. De punto de entrada le está diciendo que le corresponde es al Estado prestar el servicio, en este caso nuestro, le corresponde a la alcaldía la prestación de los servicios públicos. Y ese mismo artículo dice en su párrafo siguiente: los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares. Soportado en este artículo que le dice al Estado, usted debe prestar el servicio y lo puede Si consultamos con los bonaverenses cuál es el tema o el problema social de mayor recurrencia y preocupación, sin lugar a dudas nos encontramos con lo que tiene que ver con el agua, la falta del servicio de manera eficiente desde hace muchos años en la ciudad. Por lo tanto, este es nuestro tema de hoy. Queremos abordar todo lo que es el contexto general y llegando de manera muy cercana a la situación real en materia legal y en la práctica con nuestro invitado de hoy, el señor Carlos Julio Ramírez Quintero. Él es abogado y también integrante del Comité del Agua y lo que se conoce también en la ciudad como el Comité de la Marcha para Vivir con Dignidad. En su condición de abogado se ha involucrado de manera comprometida para conocer los detalles acerca de lo que es el contrato que tiene la alcaldía de Buenaventura o el convenio que dio lugar a la creación misma de la entidad que hoy presta el servicio, y desde ese punto de vista histórico hasta nuestros días le han hecho seguimiento desde el Comité del Agua, y hoy queremos compartir con ustedes tanto una declaración pública que acaban de hacer el Comité del Agua responsabilizándose de sus posturas y también del análisis que hace para nosotros en este programa de manera especial nuestro invitado. Es un gusto para mí entonces contar con alguien que nos va a dar luces sobre este tema de tanta importancia para Buenaventura. Saludo entonces al abogado Carlos Julio Ramírez Quintero. Erzaín, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de exponerle a la comunidad bonaverense detalles de tipo jurídico, soportes legales de la situación relacionada con la mala prestación del servicio de acueducto para nuestra comunidad. En un asunto que involucra al operador, al prestador en principio, que es Hidropacífico, y que, si bien es cierto, exige la adopción de medidas, por supuesto que nosotros hemos asumido a través del Comité del Agua y el Comité de la Marcha una postura crítica, pero también hemos hecho aportes, porque no basta simplemente con enunciar el problema, sino también como ser parte de la solución, y resulta que la solución, desde el punto de vista legal, la existe, y los soportes, de hecho, por supuesto que también los hay y toda la comunidad los conoce. Pocas veces hemos podido escuchar, señor Carlos Julio, en Buenaventura, explicaciones completas acerca del origen, el desarrollo y el contexto actualizado de lo que pasa con el tema del agua desde el punto de vista del relacionamiento, como lo dice usted, en el marco legal. Pues bien, ustedes desde el Comité del Agua se han encargado de escrutar todos los documentos, de analizarlos y depurarlos y hacer una explicación clara para nuestros televidentes. Hoy vamos a compartir en esta entrevista igual imágenes y algunos apartes de la declaración que ustedes hicieron en el marco de la rueda de prensa para complementar, y la invitación mía es a que hagamos un programa muy pedagógico en esa materia. ¿Qué es lo que está pasando? Pues ahora se va a demostrar, pero es que Hidropacífico se dedicó más a atender los negocios que así le rentan, como es el aguabuque, como es una embotelladora y como es venderle agua a los grandes consumidores, y entidades como Agua Dulce, que está aquí al frente, que cuando está... De un operador privado especializado
la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado hace una convocatoria pública para contratar a ese operador privado especializado. En esa convocatoria pública resulta favorecido la Sociedad Hidropacífico, que pues termina siendo, digamos, el beneficiario del contrato que suscriben la Sociedad de Acueducto y Alcantarillados e Hidropacífico, que tiene en su formación, digamos, previa a la constitución del contrato, algunas irregularidades que podían dar lugar a pensar que se incurrieron en unos vicios constitutivos de nulidad y que podrían, digamos, poner en entredicho la validez del acto, y que tiene que ver algo así como usted dice también, con el tema de que no se trataba de un operador especializado porque entonces no tenía la experiencia que se requería. Fue una empresa constituida, digamos, justamente para la época en que se hizo la convocatoria, que terminó adjudicándosele en diciembre del año 2001 y entró en operación en enero del año 2002 por 20 años que se hizo el contrato, de los cuales a hoy han transcurrido 15 años y faltan todavía 5 años. ¿Por qué no acudimos nosotros a insistir en los vicios de nulidad en que se pudieron haber incurrido previos a la suscripción del contrato? Porque eso implica que tendríamos que acudir a la vía judicial, a lo contencioso administrativo, y es un pleito largo que se va a tomar mucho tiempo, y optamos por acudir más bien a los errores en que ha incurrido Hidropacífico después de la suscripción del contrato y que tienen que ver con el deber de cumplir las obligaciones que le corresponden. Ahora, maestro, para hacer sustancioso el programa y mantener pues muy atenta a la audiencia, quisiera que sea directamente a través de un operador público o también a través de unos particulares. El Consejo Municipal de Buenaventura, en esa época era un municipio, no era distrito, expidió el acuerdo número 06 del 2001, que en su artículo primero dice lo siguiente: acuerda, artículo primero, autorízase al alcalde del municipio de Buenaventura para que constituya una empresa que preste los servicios públicos domiciliarios de alcantarillado y acueducto. Le está diciendo al alcalde, como primera autoridad administrativa, que preste los servicios de acueducto y alcantarillado y que cree una entidad en ese sentido. Ahí es que nace la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura. Y en su artículo segundo le hace una añadidura que dice: la empresa constituida, o sea, la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado como ente público, que es el encargado de prestar en nombre de la alcaldía el servicio, la empresa constituida prestará los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado mediante la contratación de un operador privado especializado. Mediante la contratación de un operador privado especializado. Y hagamos un pequeño paréntesis aquí, o una pausa, señor Carlos Julio, precisamente para ir desarrollando ante nuestros televidentes el tema de la manera más asimilable posible. Y entonces, cuando dice un prestador especializado, yo noto que ustedes como Comité del Agua le hacen un gran reparo al hecho de que la empresa contratada para el caso no era especializada, al menos no puede mostrar experiencia al momento de empezar a hacer sus labores. Y sobre eso versa un poco la reflexión del Comité de la Marcha en la rueda de prensa. ¿Qué me puede usted decir? Constituida la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura, que es la que va a prestar el servicio a través